Buenas tardes, compañeros maestro del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es una exposición para el profesor Francisco Manuel Tovar Telles y se titula Energías renovables. Vamos a hablar sobre la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es la resultante de la transformación de la fuerza del agua en energía eléctrica. Esto se realiza con estructuras de captación y manejo de fuentes naturales de agua, donde se utilizan mecanismos para optimizar al máximo el flujo de agua. Los componentes de una planta hidroeléctrica son principalmente tres: presa, generadores y embalse. La presa hidroeléctrica es el elemento más llamativo de una planta, dado que es el complejo de ingeniería civil aplicada donde la altura, los cimientos, la longitud de coronación y el volumen de hormigón son características críticas y de suma importancia para el correcto funcionamiento de la planta. El diseño de una presa representa un desafío, por lo tanto, son obras de ingeniería de gran importancia. De ahí siguen los generadores. El generador hidroeléctrico es un mecanismo que aprovecha el movimiento del agua para la generación de electricidad. Por lo general recibe el impulso de turbinas instaladas en zonas donde la fluctuación diaria de agua es continua y constante. De igual manera, se pueden instalar sistemas de bombeo autónomos que provean de un extra de capacidad para los generadores. Ese bombeo de energía extra puede ser utilizado como reserva energética de la planta. En este caso, el flujo que va a generar el bombeo solamente será una parte proporcional, una parte pequeña de lo que el agua con su fluctuación natural va a generar. Por lo tanto, solamente se utilizan para un reservorio de energía para la misma planta por lo general. El tercer componente que vamos a revisar es el embalse. El embalse es en sí el almacén de agua. Su nivel y su volumen de almacenamiento son los factores importantes para su análisis. El correcto cálculo de las capacidades de almacenamiento permitirá evitar accidentes en caso de lluvias anormalmente superiores y prever reducción en tiempo de sequía de los niveles. Este nivel debe ser monitoreado para entender la capacidad en tiempo de la presa. Tenemos ventajas y desventajas de la implementación de plantas hidroeléctricas a lo largo del planeta. Una de ellas será la flexibilidad. Se puede adaptar el flujo de agua que pasa por las turbinas de acuerdo con las necesidades eléctricas y de esta manera tener un mayor control. Si aumenta la demanda, se puede aumentar el flujo y obtener mayor cantidad de electricidad. Si por lo contrario se requiere reducir el suministro por una baja demanda o por reparaciones de la red eléctrica, por ejemplo, pues se puede reducir con el flujo. Es un control que tenemos directamente con el conocimiento de nuestros niveles y nuestra capacidad de generación de energía de los generadores. La segunda ventaja sería que es una energía limpia. Representa el 20% del abastecimiento global de electricidad y no produce residuos como el resto de las energías. Energías como la nuclear o como la que es a base de combustibles fósiles generan residuos que a la larga pues terminan siendo desventajas en contra, ¿no? Finalmente, pues tenemos una energía segura, la energía hidroeléctrica, a diferencia de la termonuclear o la derivada de combustibles fósiles, tiene un riesgo muy reducido de escapes de agua desde su diseño. Están diseñadas precisamente para contener el agua. Es muy poco probable o muy poco común que se pueda o que pueda ocurrir un error, y por lo general cuando ocurre un error en esto se tienen los mecanismos suficientes para controlarlo y contenerlo. Dentro de las desventajas tenemos el más importante, que son los efectos medioambientales. Las consecuencias ambientales en la construcción de una presa son importantes, dado que se cambia el cauce natural de un cuerpo de agua, ya sea un río, un lago o un mar, lo que afecta seriamente la flora y fauna del lugar. Donde antes había un río que abastecía a toda una pradera, donde abastecía un bosque, pues se va a contener en algún punto para poderse administrar y controlar para la generación de energía eléctrica, y pues todos los animales, todas las plantas, toda la flora y fauna que dependía, todo ese ecosistema que dependía de ese flujo de agua va a verse afectado, ¿no? De ahí sería el costo de la implementación de una planta hidroeléctrica es elevadísimo, y se debe considerar que el retorno de inversión de una planta hidroeléctrica ocurre hasta cerca de los 5 años de su instalación,
Parece poco comparado contra otros proyectos, sin embargo 5 años de generación de energía y además de su edificación, pues se hace un cúmulo de dinero muy amplio. Siguiente sería que depende de condiciones ambientales para operar con propiedad. Si hay lluvias, si hay flujo de agua, vamos a tener este control sobre ella. Si no hay flujo de agua, si hay sequía, obviamente la presa y toda su infraestructura no sirven de nada y no tienen ningún fruto. Finalmente, no se puede construir en cualquier lugar. La altura y las condiciones de terreno son críticos para la construcción de una planta hidroeléctrica. No es cualquier lugar y no es cualquier altura en la que se puede construir. Podemos concluir que si bien una presa hidroeléctrica es una excelente solución para la generación de energía eléctrica, su costo y los requerimientos de su construcción y operación no son compatibles con cualquier zona geográfica, ni con cualquier país. De igual manera, es importante considerar que las potenciales ventajas energéticas que se obtendrán de la central hidroeléctrica deben ponderarse con las afectaciones que se generarán en la flora y fauna del lugar donde se construirá. Hasta aquí termina mi exposición. Muchísimas gracias.